Bueno, vamos a intentar hacer un cambio de enfoque. Ayer estuvimos hablando de toda la aportación de España, de todo el apoyo financiero español a la independencia de los Estados Unidos. Lo que vamos a explorar hoy es ese origen económico de los Estados Unidos, pero desde una perspectiva estructural. No como un proceso aislado, sino como parte de un sistema económico previo, que es el del mundo hispano. Y en ese marco pues hay un elemento especialmente revelador, que es el papel del real de A8, que es la moneda de referencia en el mundo atlántico. Porque quizás la pregunta no es únicamente qué es lo que aportó España en un momento concreto, sino en qué medida los propios Estados Unidos nacen ya operando dentro de una infraestructura monetaria, comercial y práctica que no han creado, pero que resulta decisiva para su desarrollo. Y desde esta perspectiva, cuestiones como las redes comerciales, las dinámicas del intercambio, incluyendo, y luego lo vamos a hablar, el contrabando, o el impacto de grandes coyunturas, como las guerras europeas de finales del siglo XVIII y del XIX, las guerras napoleónicas, cómo adquieren un nuevo significado dentro de un mismo sistema atlántico que está profundamente interconectado. Para abordar estas cuestiones tenemos a dos especialistas que me acompañan hoy aquí. El primero, don Manuel Lucena Giraldo, historiador, profundo conocedor de la historia global del mundo hispano, cuya obra ha contribuido de una manera muy decisiva a replantear el papel de España en los procesos históricos de la modernidad. No vamos a contar nada más porque tienen un currículum que no acabaríamos. José Luis no nos podría despedir esta tarde. Y también Carlos Fernández Andrade Marín, investigador, especializado en historia económica y en las dinámicas comerciales y financieras del mundo atlántico, con una mirada particularmente sugerente sobre las conexiones entre Estados Unidos y el mundo y el espacio hispánico, y autor de un libro, que voy a leer el título porque el título tiene su aquel, El peso hispano real de A8, primer dólar de los Estados Unidos de América y moneda del mundo. Hay que leerlo, señores. Bueno, tenemos un vídeo, o eso nos han dicho, preparado, que vamos a ver y luego empezamos con este pequeño debate. Yo suelo decir que el rostro más conocido entre los intervinientes en la batalla de Yorktown no fue el rostro de George Washington ni del Marqués de Lafayette. El rostro más conocido de entre todos los participantes de la batalla de Yorktown fue el rostro del rey de España, don Carlos III, cuya efigie constaba en los pesos de 8 reales que los soldados americanos y los soldados franceses llevaban en sus bolsillos. The Battle of Yorktown that won the independence of the United States in its way was paid for by money collected from the citizens of Havana, Cuba, and from silver of Mexico. No solo el Atlántico, está el Caribe, está el sur de Estados Unidos. Es una guerra mundial, es una guerra global. Tanto España como Francia como Inglaterra tenían posesiones por todo el mundo y por tanto la lucha no solo en Europa, sino que la lucha la tendremos también en América y la tendremos también en Asia. There is no other case in history where the Spanish moved that many men. They never had done that, but they did it during this war. 140.000 soldados o marinos españoles ofrendaron su sudor, su sangre o su vida en cumplimiento de su deber. Gibraltar fue un asedio de 3 años. Es la mayor batalla de la guerra de independencia de Estados Unidos. O sea, la batalla más grande de la guerra de independencia de Estados Unidos es Gibraltar. I mean, the whole Spain for a long time has not gotten the appreciation that it deserves from the Battle of Pensacola and from the assistance it gave the United States. I mean, because it was vital. En el año 1780
El rey Carlos III dicta una orden por la cual insta a todos sus vasallos libres de América a contribuir a la causa de la independencia de Estados Unidos, pagando 2 pesos españoles y nobles y 1 peso indios, mestizos y otras castas. Hasta el padre Junípero Serra fue el que se encargó de recolectar los pesos para ayudar a la independencia de Estados Unidos. Todo lo recogido se envió a George Washington y eso tuvo lugar en México. Eso tuvo lugar en California. Eso tuvo lugar en Nuevo México. Tuvo lugar en Texas, tuvo lugar en Florida, tuvo lugar en Cuba, tuvo lugar en Puerto Rico, tuvo lugar en La Española, tuvo lugar en Venezuela, tuvo lugar en el Perú, tuvo lugar en el Río de la Plata. La comunidad hispanoamericana contribuyó a la causa de la independencia de Estados Unidos. Bonita la película, ¿eh? Hay que verla, señores. A partir del 17, el viernes. Bueno, vamos a ello, ¿no, Manuel? Si dejamos de lado la cuestión financiera directa, en tu opinión, ¿qué elementos estructurales del mundo hispano consideras que son imprescindibles para entender ese arranque económico de los Estados Unidos? Muchísimas gracias. Primero que todo, mi absoluto agradecimiento por poder estar aquí, a mi querida Fundación Rafael del Pino, en la cual apoya tanto nuestros trabajos, con Felipe Fernández Armesto y, por supuesto, la Fundación Amigos por la Historia. Yo creo que aquí tenemos una manifiesta asimetría en esta mesa redonda. Yo tengo un folio con algunas notas y Carlos tiene un libro. Levanta y muestra el libro, Carlos, que yo creo que esto exige... Acción de marketing directa, Carlos. Está muy bien que vayamos el día 17, pero aquí así. he venido también a vender mi libro, que decía Umbral, ¿no? Así que hay una manifiesta asimetría de argumentaciones, pero vamos a intentar por lo menos comentar algunas cosas que yo creo que tienen que ver con la escala anacrónica de Estados Unidos. Estados Unidos comienza convertido, o su origen es el de unas colonias residuales del Imperio Británico en América del Norte. A mí me divierte mucho, hablando de cuestiones económicas y fiscales, que en la década de 1720 a Lord Walpole, el primer ministro británico en ese momento, unos funcionarios, consejeros con buenas intenciones, se acercan y le preguntan sobre la posibilidad de cobrarle impuestos a los colonos de las 13 colonias del norte de Massachusetts y algunas zonas cercanas. Porque, claro, hay que pagar la burocracia, la defensa, la armada, el Estado, los que cobran los impuestos, ¿no? Y Lord Walpole deja escrita una carta memorable en la cual, lo traduzco a español del siglo XXI, más o menos lo que indica es: pero ¿cómo les vamos a cobrar impuestos a esos desgraciados con la pésima suerte que tienen de vivir en un lugar tan infernal? Bueno, yo creo que es el contexto inicial en el cual los Estados Unidos, las 13 colonias, las 13 repúblicas aisladas que configuran la gran nación que será Estados Unidos en adelante, se ponen en marcha. Y lo decía ayer Gonzalo Quintero muy bien, hablamos de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Bueno, no fue una declaración solo, fue un memorial de agravios, una lista de la compra de las razones por las cuales ellos, una élite, bueno, integrada sin duda, pone en marcha la separación del Imperio Británico en ejercicio de sus libertades constitucionales.
No es independencia porque no es más que un memorial de agravios, que es como tendríamos que llamarlo. Y Estados Unidos no existe todavía. De hecho, hasta el otoño de 1776, en Caracas, el capitán y gobernador general de Venezuela, Luis de Unzaga, habla de los representantes de esos Estados Unidos que vienen a buscar ayuda. Carlos, evidentemente, Beatriz, vienen a buscar soporte y ayuda. En ese sentido, creo, Beatriz, que el primer escenario tendría que empujarnos en la dirección de invertir una palabra que utilizamos mucho, que es la palabra dolarización. Seguro que muchos de ustedes han vivido este escenario Ecuador 1993, en que uno llega y, bueno, todavía aprovecha un repunte de la inflación viniendo con una moneda fuerte. Durante 5 minutos tienes la sensación de que eres la persona más rica del mundo y 10 minutos después te das cuenta que no es así, pero la dolarización viene a representar una metáfora, creo yo, que muy buena de lo que ocurre en Estados Unidos a partir de la década final de los 70 y comienzos de la década de los 80. Lo que hay es una pesificación de la economía de las 13 colonias todavía no independientes de Estados Unidos. Y eso está bastante bien estudiado y Carlos ha hecho una aportación sustancial. Tiene que ver con que no hay unidad monetaria, no hay posibilidad de negocios, no hay comercio, no hay posibilidad de ganar tiempo en la gestión de la economía cotidiana. Aquí tengo algunos datos de un artículo de 1940 que creo que es muy interesante, lo publicó el Bulletin of Business History en ese momento, en que cuenta que un peso equivale en Massachusetts a 9 peniques, a un chelín y un penique en Pensilvania. Como nos metamos en la moneda británica antigua, ya nos perdemos definitivamente y, en fin, hay una enorme asimetría monetaria. Así que, por contestar la cuestión, lo que permite un funcionamiento funcional, nunca mejor dicho, operativo de ese grupo de rebeldes iniciales que son los colonos de Estados Unidos, lo que construye las posibilidades de la Confederación y más tarde de la República tienen que ver con, insisto, este término me gusta y creo que es reivindicatorio, la pesificación de la economía de las 13 colonias. La otra cuestión, creo yo que es mejor dejarla para más adelante, tiene que ver con la inserción de las 13 colonias estadounidenses ya Estados Unidos desde 1783 en adelante en la economía global hispana, que era la economía mundo que funcionaba. Muchas gracias. Y yo no tengo libro aquí, así Carlos, no podemos decir nada más. De momento. De momento. Carlos, preguntarte un poco en este contexto, en tu opinión, ¿hasta qué punto puede afirmarse que, y vamos encaminados por ahí, pero nos gustaría que nos desarrollaras un poco tus teorías, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede decir que Estados Unidos nace sin soberanía monetaria propia, dependiendo de no solamente de la moneda, de una infraestructura ya existente como el Real de A8? Y ahora nos vas a contar el libro entero. Muchísimas gracias, Beatriz. A ti. Permíteme que antes de contestar tu pregunta, lo cual haré encantadísimo, quisiera agradecer a la Fundación Rafael del Pino, en la persona de María del Pino. Quisiera agradecer a la Fundación de Unidos por la Historia, por supuesto, y a ti, Beatriz. Y quisiera agradecer muchísimo a José Luis López Linares, que nos acompaña, sin el cual yo no estaría hoy aquí. También quisiera agradecer a la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que está haciendo una gran labor, a sus coordinadores, a sus asociados, a su junta directiva y a sus colaboradores. Y, por supuesto, a todos ustedes que han tenido la amabilidad y la gentileza de acompañarnos un día como hoy. Muchísimas gracias. Creo que todos los referidos estáis haciendo un trabajo verdaderamente admirable, digna de la mayor admiración y de la más rendida loa. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias, porque considero que es algo necesario, muy necesario. Estamos en ello, Y quizás no seamos conscientes a voz de pronto de lo necesario que es, como bien se ha dicho aquí antes. Es cada vez más necesario, ¿no? Y permíteme también, antes de contestar tu pregunta, que haga una alusión al título de esta mesa redonda, porque creo que te lo he comentado antes. Me ha gustado mucho la elección, creo que no se podía haber elegido un título mejor,
Para los que no lo recuerden, lo voy a recordar. El título es así: Más allá del Real de A8, el apoyo económico y financiero de España a la independencia estadounidense. Más allá del Real de A8. Más allá. Qué bonita frase, ¿verdad? Qué interesante, qué prometedora, qué inspiradora, qué estimulante. En latín, plus ultra. Y es que es la frase de los aventureros, de los pioneros, de los valientes, de los osados, de los emprendedores, de los audaces. Audentes fortuna iuat, que decían los clásicos latinos. La fortuna ayuda a los audaces. Yo me enamoré de esa frase cuando la escuché. Y es que ese más allá fue más allá de una mera frase. Fue el lema escogido para que figurara en las columnas de Hércules. El mito clásico que decía que Hércules puso sus columnas en el estrecho de Gibraltar para marcar el fin del mundo conocido y separarlo de ese mar tenebroso de grandes tempestades e increíbles criaturas que nunca había sido explorado ni atravesado. Pero es que ese plus ultra, ese más allá, precisamente por eso, se acabó conformando como la inscripción, el diseño típico del Real de 8 y de todas las monedas de plata que durante siglos se acuñaron en América, en las Indias, porque realmente fue un diseño expresamente diseñado para América, no para las monedas que se acuñaron en España peninsular, sino para América. El primer diseño de columnario con la inscripción plus ultra la lleva el virrey Antonio de Mendoza a la primera casa de moneda americana, la Casa de Moneda de México, en 1536. Y será un lema que acompañará a los reales de A8 hispanoamericanos y españoles peninsulares durante siglos. Pero es que esa frase de plus ultra fue más allá de ser una mera inscripción de diseño en las caras de las monedas. Esa frase se acabó convirtiendo en la más significativa característica de su devenir histórico. ¿Por qué? Porque acabó conformándose como lo que realmente esa moneda fue. Esa moneda fue más allá de ríos, de mares y de océanos. Fue más allá de regiones, continentes y provincias, dado que se convirtió en la moneda del mundo. Fue más allá de lo meramente económico, conformándose como un signo de lealtad y de vinculación y de respeto político para con el rey de España, cuando los indígenas de Norteamérica y de Sudamérica se la colgaban al cuello con la efigie del rey español a modo de medalla. Fue más allá de ser una mera prosaica herramienta de intercambio comercial, porque trascendió el mundo de la literatura, al género de aventuras y de lo fantástico. Y fue más allá de los siglos y fue más allá de su propia existencia. Porque cuando dejaron de acuñarse reales de 8 o pesos, que era el nombre coloquial con el que se conocía, por México en 1914, dejó tal hueco monetario que otros países tuvieron que acuñar sus propios pesos o reales de A8. Lo hicieron los franceses con su piastra de comercio, lo hicieron los japoneses con su yen de comercio, lo hicieron los estadounidenses con su trade dollar o dólar de comercio, o lo hicieron los británicos con su dólar de comercio también, o lo hicieron los chinos con su yuan chino. Luego estamos ante una de las monedas, que cabe decir que hemos dicho como ya se referían los angloparlantes a esta moneda, ¿no? Como dólar o como Spanish dollar. Y es que estamos sin duda ante la moneda más inspiradora, más mítica y más legendaria de todos los tiempos. Y era, ha sido y es una moneda hispana. Y ahora, si me permite, me queda tiempo para contestarte. Por supuesto. Pero no sé si darle la contrarréplica a Manuel y ya retomamos, porque Manuel tiene mucho ahí dentro. Hay un subtexto, querido Carlos, de lo que estabas mencionando,
Te escuchaba, por cierto, con un manejo, Habla bien, ¿eh? un manejo de la Sí, lengua sí. española. Te vamos a dar un micrófono de radio enseguida. Totalmente. Qué barbaridad, Es qué maravilla andaluz y escucharte. se- Que yo creo que es importante asociar la idea a lo que estás enunciando de una manera maravillosa. La palabra es confianza. Yo creo que es una palabra muy importante, por supuesto, en el contexto de lo que estamos hablando. ¿Y por qué estas pobres, remotas colonias iniciales de la América Británica en el norte, donde no quiere ir nadie, porque donde se cuece el imperio es en el Caribe, donde están las ganancias es en el Caribe, donde el valor de la vida bien vivida tiene que ver con las plantaciones, ¿no? ¿Por qué el peso español se convierte en tan importante? Yo creo que la palabra es confianza. Hay una idea de relación con el Estado, con el monarca, con las repúblicas también, si pensamos en las pequeñas repúblicas italianas del Renacimiento, Florencia, Venecia, que tiene que ver con la construcción de la confianza, que es un intangible fundamental de la modernidad política y económica. Lo que da confianza es el peso español. En lo que podemos confiar es en que esa moneda tiene plata de verdad, en que hay un apoyo de una economía mundo integrada detrás. Y Estados Unidos nace a la existencia independiente sobre esa infraestructura ya creada desde el siglo XVI español, hispano, en adelante. Yo creo que la razón por la cual, más allá de la independencia, 1824 hasta 1860-70, en México más adelante, el valor del peso y la importancia del peso continúa en China, esa frase que repetimos. En China, en 1860, todavía se veían circular reales de A8 españoles y a nadie en China se le ocurría rechazar esa moneda tan valiosa porque había creado un capital enorme de confianza. Me parece que ese es un punto enorme. Y eso es real, eso no es... no hay una posible acusación ahí de nada negro legendario. Eso es, como dicen en Venezuela, claro y raspado, el mundo de la América española y de la economía mundo del siglo XVIII. Seguramente, Carlos, ahí te doy una percha para algún comentario necesario por tu parte. Sin duda, Manuel, sin duda. Y es que, y ya de paso contesto a la pregunta que me ha formulado Beatriz antes, es que no había dinero en las 13 colonias. Dinero líquido, muy poco. Todo el dinero que llegaba se drenaba inmediatamente a la metrópoli. Los británicos, los ingleses, que siempre yo creo que han sido muy listos, tenían leyes, los tenían fastidiados a los colonos. Y hay varios testimonios en el libro que cuentan cómo las leyes inglesas están diseñadas para extraer toda la riqueza líquida de plata hispanoamericana que llega a las colonias. Entonces ellos terminaron usando durante muchísimo tiempo el tabaco como unidad de herramienta. Y no había otro dinero más que la plata hispanoamericana en monedas de 2, de 4, de 8 reales en el siglo XVIII. De hecho, cuando llega la víspera de la independencia de Estados Unidos, el Spanish dollar o peso hispanoamericano era conocido por todo el mundo y era la moneda que circulaba. Era la moneda que los colonos podían ver y tocar con sus propios ojos. Los demás eran un sinfín de pagarés, que eran, como yo digo aquí, uso la palabra coloquial, pero me gusta mucho la palabra y la he usado, un despiporre monetario, el que había en las 13 colonias. Esto es un término técnico recién acuñado, el despiporre monetario, para que no se les olvide. Vamos a hacer una asignatura en las facultades de economía, despiporre Se monetario. apunta seguro la mitad de la curso de facultad. doctorado, ¿eh? Es que yo creo que es la palabra que, aunque no es muy académica, es la más idónea para expresar lo que yo quería reflejar, ¿no? Cada colonia tenía sus propios pagarés, sus propias libras, chelines y peniques, que lo único que tenían en común era el nombre. Cada una dictaba su propia política, sus propios pagarés. Entonces no se ponían de acuerdo. Y es una de las cosas que dirá Thomas Jefferson cuando dirija su mensaje al Congreso en 1784, y le diga al Congreso, vamos a ver, es que tenemos 13 libras distintas, no, 9 libras distintas, 9 chelines distintos. No nos vamos a poner de acuerdo. Hace falta una moneda que sea fuerte, que sea accesible, que sea conocida. El Spanish dollar es la única. Y es por eso por lo que Estados Unidos la adopta
No como, ojo, yo sí quisiera llamar la atención de esto, no como moneda de curso legal, solamente. No, como moneda oficial nacional de la República, que es diferente. Si Estados Unidos tiene hoy una moneda que se llama dólar, es por este peso hispanoamericano español de 8 reales que llamaban Spanish dollar. Y lo mismo ocurre con lugares tan insospechados como Australia, como Canadá, como Nueva Zelanda, como muchas islas del Pacífico que fueron colonias británicas, que tienen hoy en día una unidad monetaria que es dólar, no es libra. Es porque el dólar era el peso hispanoamericano, que era la única moneda que la gente podía ver y tocar con sus propios ojos. Sí, ahí hay una cosa interesantísima, creo yo, que tiene que ver con la aparición de las formas de papel moneda y de nuevo de la confianza. En la Primera República de Venezuela se emitieron una serie de títulos de deuda en un momento de final de la insurgente Primera República. Los billetes que circulaban tenían una leyenda que era casi más grande que la cantidad a que equivalía, que decía pena de muerte al falsificador. La cuestión de la confianza es sustancial y, por supuesto, Carlos, como bien acabas de señalar, hay un nicho de confianza inicial. Me gusta esta idea de la pesificación de la economía de las antiguas 13 colonias, que construye un nicho de viabilidad y de comercio internacional, que yo creo que es muy importante también que hablemos de ese origen económico de Estados Unidos, que tiene que ver con poner orden en, evidentemente, unas estructuras de confederación, todavía no de República Federal, del 83 al 87, y que permita desarrollar, yo creo que es un elemento muy vinculado con tu libro y con la cuestión de la mesa redonda, tiene que ver qué es Estados Unidos inicialmente. Porque sabemos que es en el 76, las 13 colonias, los artículos de confederación ponen en marcha esas primeras estructuras de Estado, podríamos decir, pero fundamentalmente Estados Unidos es un país abocado al comercio internacional bajo 2 modelos muy claramente definidos. Hay unos Estados Unidos muy estereotípicos de los virginianos, del tabaco, de Mount Vernon, bueno, del mundo de las colonias del sur, procedente de las colonias del sur, pero hay otro Estados Unidos que no está tan asociado a grandes figuras de la mitología inicial, que tiene que ver con las colonias del norte, tiene que ver con las colonias cuya economía no está basada en la esclavitud, aunque hay evidentemente esclavitud. Esos Estados Unidos de los contrabandistas, de los pescadores, de los navegantes de largo recorrido, bueno, del comercio a media distancia, de la redistribución de productos comerciales, y ese entorno de relación económica y de sociedad es muy distinto del origen, bueno, tan washingtoniano, si se me permite, tan virginiano. Hay otro mundo muy distinto. Hay una imagen que yo creo que lo expresa muy bien. En 1802, en San Francisco, en la California española, de repente aparece un barco en estado terminal. Unos náufragos que han conseguido salvar la vida, ¿no? Bueno, por supuesto, esto todo quedó registrado por la burocracia de la California hispana. ¿Y quién es esta gente y de dónde sale? Bueno, son unos navegantes, unos exploradores que vienen de Maine, de Massachusetts y Boston, que han ido hasta el Cabo de Hornos, que han cruzado el Cabo de Hornos y que han subido, han remontado todo el occidente americano. Van buscando pieles y oportunidades comerciales, ¿no? Claro, les cuesta mucho entender inicialmente en California que esa gente sea capaz de hacer semejante recorrido para buscar, bueno, para obtener un beneficio en sus negocios, ¿no? Pero ese mundo también es el de los Estados Unidos iniciales y yo creo que está muy asociado porque el Real de A8 español les da la viabilidad de convertirse automáticamente en socios comerciales fiables. Carlos, ¿me parece? Totalmente, Manuel, totalmente. Tú has dicho además una palabra que es clave: confianza. Porque el dinero es confianza. Las relaciones humanas son confianza. Tal era la confianza que había en el peso hispano. Yo llamo peso hispano porque
me parece más integrador, más justo, era el nombre más contemporáneo, y porque el Real de 8 tuvo una segunda edad de oro en el Pacífico en el siglo XIX, ya bajo las repúblicas independientes hispanoamericanas. Es decir, el peso mexicano a partir de 1821 fue la gran moneda, junto con los reales de 8 españoles borbónicos, del Pacífico. Y lo fue hasta bien entrado el siglo XX. Y muestra de esa confianza que había en la moneda. Claro, se había creado una reputación monetaria durante 300 años. Y veremos cómo estadounidenses, británicos, franceses, chinos y japoneses intentan desbancar al peso mexicano y al peso español antiguo y no lo consiguen. ¿Por qué? Porque había generado una esfera de confianza tan sólidamente forjada en las mentes de los orientales, de los malayos, de los chinos, de los japoneses, que el Real de 8 español de Carlos IV, el famoso Carolus, que le llamaban, estaba sobrevalorado. Estaba un 40 o incluso un 50% por encima de su valor intrínseco, que era cosa que enfadaba muchísimo a los británicos y a los estadounidenses, que ya se estaban quedando sin reales de 8 españoles y veían cómo sus dólares estadounidenses, los chinos los aceptaban con una depreciación y se enfadaban. Entonces, yo lo llamo la conspiración de Cantón, porque se reunieron todos, en 1855 se reunieron todos los cónsules de las naciones europeas y estadounidenses en Cantón y presionaron a las autoridades chinas y le obligaron a las autoridades chinas a que obligara a sus ciudadanos a aceptar en igual valor los antiguos Carolus españoles, que como digo estaban en un 40 o 50%, se valoraban más, tienen un sobreprecio, con respecto al resto de sus dólares estadounidenses. Y precisamente por esa norma fue por lo que se intentó empezar a desbancar al peso hispanoamericano, ¿no? Pero bueno, vemos cómo los británicos lo intentan en Hong Kong y fracasan, lo intentan en Australia y fracasan, lo intentan en Nueva Zelanda y fracasan, lo intentan en China y fracasan. Es decir, quizás no seamos conscientes de la inmensa importancia que ha tenido esta moneda hispanoamericana y española para la historia del mundo. Pero la confianza ha sido clave fundamental. A mí me gustaría, además de la moneda, si nos puedes, Manuel, contar un poquito estos primeros años, ¿no? Los circuitos comerciales en los Estados Unidos, ¿hasta qué punto son una prolongación de esas redes previamente articuladas por el mundo hispánico, más que su propia creación? ¿Qué más cosas? Bueno, ese es uno de los temas emergentes de la historiografía nacional de Estados Unidos. Yo creo que hay aportaciones recientes muy buenas porque el milagro del excepcionalismo estadounidense, yo creo que nadie apostaba por él en 1776, por la fragmentación imperial británica, desde luego, porque era un modelo imperial agotado, el del primer imperio británico, algo iba a ocurrir, ¿no? Pero necesitamos saber mucho más de la economía inicial de Estados Unidos. Y añadiría quizá un dato, y me interesará muchísimo conocer la opinión de Carlos, que creo que tiene que ver con la historia económica reciente. Sabemos que en la época de las guerras napoleónicas, y eso comienza en España en 1792 y termina en 1825, o sea, estamos hablando de 35 años de guerra, 3 o 4 generaciones. Estamos hablando de un ciclo bélico sustancial en el nacimiento de nuestra modernidad política, cultural y económica. Hay unas coyunturas en las cuales Estados Unidos actúa como pabellón de conveniencia, pabellón de amigos y neutrales. Es muy sencillo, lo estamos viendo precisamente mirando el periódico a día de hoy, lo de los bloqueos. Si Francia y Gran Bretaña inician sus guerras que van a terminar, insisto, en 1815 como mínimo, en 1792, cuando la República Francesa de la Revolución tiene que defenderse de sus enemigos, y nosotros tenemos la Guerra de la Convención, invasión del norte de la península incluido, ambos contendientes declaran inmediatamente los bloqueos del comercio con el enemigo. Lo vimos ayer también. Los británicos bloquean el comercio francés y los franceses bloquean el comercio británico y de naciones aliadas. ¿Cuál es el único pabellón que puede seguir durante largo tiempo comerciando con todos? Estados Unidos. Y ahí es donde hay una coyuntura de oportunidad
que aprovecharon fabulosamente bien entre 1797 y 1803, en primera instancia, 1801, en la cual sencillamente ustedes pueden imaginar el puerto de Buenos Aires lleno de cueros que hay que exportar, lleno de carne seca que hay que exportar, o el puerto de Caracas lleno de cacao que hay que exportar como sea, o, en fin, vamos sumando los puertos de la economía global y de la monarquía de Carlos IV. Y los únicos barcos que pueden entrar y comerciar con aliados y con enemigos es el pabellón de Estados Unidos. En ese momento, ese ADN comercial, emprendedor, innovador de los otros Estados Unidos, los de las colonias del norte, de Maine a Baltimore, para entendernos, tienen una oportunidad de oro en la cual construyen un escenario competitivo que, no se nos olvide, va a causar una enorme cantidad de fricciones con España. El expediente comercial con España está siempre arriba de las preocupaciones de los ministros de Carlos IV y no se nos olvide tampoco que aquí nos ponemos muy estupendos con los británicos. En 1812 los británicos bombardean Washington y Nueva Orleans y tienen una guerra terrible con sus antiguos colonos de Estados Unidos, que es una guerra comercial pura y dura. Lo que los británicos quieren impedir a toda costa es que los estadounidenses les sustituyan de alguna manera en el control del comercio atlántico. Todo eso, más la viabilidad, la pacificación de la economía, creo yo que construye un horizonte de expectativa, vaya término también para el trabajo económico y empresarial, que yo creo que es inmejorable en ese horizonte de 1815-1820. Por eso, cuando Tocqueville llega a Estados Unidos buscando primero las cárceles y luego observar ese país tan raro que ha emergido, se da cuenta que no es el siglo XIX el que él ha ido a ver, sino que es el siglo XX. Es la enormidad, la escala, la conexión, bueno, todo lo que conocemos ahí ya asociado a una mitología republicana estadounidense que realmente se formula desde la doctrina Monroe 1823 en adelante de dominio continental y hemisférico, aunque ya en la presidencia de Jefferson, como Eric Graf nos comenta siempre, está perfectamente formulada. ¿Qué opinarías sobre eso, Carlos? No me des la razón también. Me ha encantado el apunte de China, creo que es crucial, importantísimo. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Y es la moneda que curiosamente usaban conjuntamente tanto los británicos como los estadounidenses en ese conflicto. De hecho, muchos pesos desaparecieron y el gobierno de Estados Unidos empezó a emitir muchísimos pagarés. Pagarés a los cuales no podía hacer frente posteriormente. Entonces hubo una serie de crisis, una serie de pequeños conflictos entre gente que empezó a criticar que los banqueros que les habían ofrecido unos pagarés no estaban cumpliendo. Eso lo comento también en el libro. Bueno, de hecho, los británicos comerciaban con esta moneda con Oriente porque se dieron cuenta de la importancia que tenía, porque era una moneda aceptada en todo el mundo. Los británicos, si querían comprar cosas en China, tenían que usar esta moneda. Y la usaban. Y bueno, llegó un momento en que los chinos les dicen a los británicos: no queremos nada de Gran Bretaña, no nos interesa nada de lo que vendéis. Solamente queremos plata española. Es lo único. Y dijeron los británicos: bueno, vamos a ver si cultivando unas plantitas podemos hacer que queráis otra cosa. Y yo lo comento en el libro, yo digo que mientras que los españoles llevaron la plata china, los británicos llevaron opio. Opio que terminó pagándose con la plata que previamente los hispanos llevaron a China. Y que querían también los británicos y que permitió a los británicos financiar, esto es otra de las cosas que tampoco se suele contar, su revolución industrial, que se hace con plata hispanoamericana fundamentalmente. Yo quería, pasando a otro tema, ya que ha mencionado Carlos el opio, vamos a hablar del contrabando. El contrabando que se suele interpretar como algo marginal, pero ¿no deberíamos de entenderlo casi como un mecanismo estructural de conexión entre distintos espacios? Carlos. Bueno, hay una definición de un gran historiador y profesor, Carlos Malamud. Él nos enseñaba en clase que el contrabando era comercio directo.
Es un término, un eufemismo estupendo, ¿no? Bueno, también era otra época. El contrabando, es cierto que el contrabando tiene un mito y una realidad. Tiene un mito porque dentro de la construcción de las mitologías republicanas hispanoamericanas del siglo XIX y de, bueno, eso que llamamos las reflexiones antihispanas en general, todavía no la leyenda negra, que es un invento como etiqueta de finales del siglo XIX, hay que explicar que la monarquía española, que los estados hispanos, que la herencia hispana es una causa de atraso, arcaísmo y de incapacidad para la modernidad. Y evidentemente el contrabando se interpreta manu militar, y nunca mejor dicho, como la explicación de una imposibilidad de gestión de las economías en ese contexto hispanoamericanas del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. En ese sentido, el contrabando sufre una hipertrofia. Yo creo que el contrabando sin duda jugaba un papel importante, pero había muchísimos mecanismos regulatorios de intermediación. Decreto de Naciones Amigas y Neutrales, 1797-99. Bajo esa etiqueta tan burocrática, Decreto de Comercio con Naciones Amigas y Neutrales, lo que es la apertura de los puertos. Es el libre cambio. ¿De qué me estás hablando? O sea, los gobernadores tenían, y los consulados de comercio presionaban muchísimo en Caracas, Cartagena, Buenos Aires, La Habana, para abrir los puertos y mantener el comercio atlántico abierto. Por supuesto que sí. ¿Que había contrabando? Sin la menor duda. También lo tenemos hoy, por cierto. Y yo creo que ahí hay una especie de percepción de un cierto liberalismo muy doctrinario. En el caso de América del Sur está muy claro, en Argentina y en Colombia, que sobrevalora ese elemento. Nuestros admirados Jorge Juan y Antonio de Ulloa, cruzamos la calle y ahí está la calle Jorge Juan, tienen una frase memorable en la relación del viaje a la América Meridional de 1745, en que Jorge Juan, que es un joven oficial de la Armada, gran matemático, y él está, como se decía entonces, prosiguiendo su mérito, es decir, cumpliendo con su deber, transmite un informe que luego se va a vincular a las llamadas noticias secretas, en que dice con asombro, y hay que ponerlo entre comillas, en Cartagena de Indias, donde acaba de llegar, aquí hacer contrabando lo llaman comer y dejar comer. Esa es la frase literal de cómo funciona. Y lo que pasa es, claro, estamos hablando de un comercio competitivo que perjudica las estructuras legales del comercio, que dificulta la financiación. El gran factor, que es el control del numerario de la plata, es determinante para que el contrabando gane esa ventaja competitiva, no mediante los buenos fines. Y el contrabando también, digámoslo claro, es una enorme fuente de corrupción, porque hay muchos oficios que se compran y hay gente que se vende y, por lo tanto, es percibido desde la economía política de la España de Carlos III sin duda como un mecanismo de disolución del Estado y se combate de manera muy eficaz y muy eficiente. Pero hay que salir de esa idea puritana de la España inquisitorial que perseguía a los pobrecitos que querían comprarse una botella de vino y un textil al precio correspondiente de mercado. No es así, en absoluto. Es mucho más complicado. No, y sobre todo que el contrabando lo practicaba todo el mundo. Los ingleses, los neerlandeses, tenían que contrabandear moneda española, hispanoamericana, para poder comerciar con China. En muchos pecios que se han encontrado, muchos naufragios se han encontrado navíos británicos, franceses, portugueses y neerlandeses con 8 reales. Muchos. ¿De dónde habían salido esos 8 reales? Pues grandísima parte por contrabando, por piratería, en acciones militares, etc. Pero lo de comercio directo te ha convencido como alternativa, retórica. Bueno, claramente. A mí me gustaría, tú has comentado de pasada, no es exactamente el tema, pero bueno, está vinculado, has hablado de las guerras napoleónicas como parte de la hegemonía, del auge. A mí me gustaría un breve apunto de nuestro declive, ¿no? Bueno, aquí vamos a decirlo como yo creo que la historiografía actual, comparada, global y atlántica lo muestra. Nadie tenía en 1808 la menor intención de emanciparse de España.
lo que hay es una crisis en el centro de la monarquía española, que en primer lugar es una guerra imperial de 1808 a 1810, y el señor José de San Martín, prócer de Argentina, liberador de la patria contra los malos españoles, no sé qué, aparte que era un señor de Palencia, para entendernos, y un militar profesional, estaba en la batalla de Bailén en el verano de 1808 peleando por la España invadida por la agresión napoleónica y los ejércitos de la Revolución Francesa. Entre 1808 y 1810 hay una guerra entre esos dos grandes bloques, la Francia emergente postrevolucionaria napoleónica, con una dictadura militar, Napoleón es un dictador militar, y con un ejército profesional que vive sobre el campo, que eso es una cosa de una nación en armas que se precipita sobre los recursos locales, no tiene nada que ver con los ejércitos elegantes y ordenados de la Ilustración. En 1810 se produce un escenario de crisis final que construye diferentes escenarios, porque para mantener el orden social, para no ser Haití, para evitar el caos y la anarquía, que es a lo que más se teme por las aristocracias americanas de los españoles europeos y los españoles americanos, frente a esa posibilidad hay que gestionar la libertad de comercio, el control del Real de A8, podríamos decir, Carlos, y el orden social hasta cierto punto. Así que, en abril de 1810, una parte de la élite caraqueña, no todavía el señor Simón Bolívar de una manera significada, ponen en marcha unos golpes de Estado de las élites, vamos a decirlo de esa manera, que intentan y que definen gobiernos autonomistas, en absoluto todavía gobiernos independentistas. Entre 1810 y 1812 es el momento de las guerras cívicas, ciudades contra ciudades, porque resulta que algunas ciudades, las élites se declaran a favor de abrir los puertos al comercio con los británicos, respirar, vender el tabaco, vender el azúcar, vender la carne seca, abrirse a la economía atlántica, de alguna manera, sobrevivir a la coyuntura e impedir una revolución étnica a la manera de Haití. Estamos hablando literalmente de ese tipo de orden social, y eso dura de una manera conflictiva 2 años. Por supuesto que hay ciudades que hacen lo contrario. Montevideo dice que ni hablar de gobiernos autonómicos. Montevideo sigue fiel al gobierno de la regencia peninsular, al gobierno de Cádiz, y no quiere ningún experimento con los ingleses. Estaban como para experimentos con los británicos. En 1812 hay un segundo momento, una segunda alternativa, que es el de las guerras civiles. Bolívar, en su terrible decreto de guerra-muerte, españoles y canarios, o conmigo o contra mí, os liquido si no os unís a la justa causa, que decía él. En ese momento el factor étnico diluye la comunidad política de las provincias ultramarinas de la monarquía española, y el elemento de la etnicidad actúa de manera muy radical y precipita el conflicto político. ¿Quién gana ese segundo momento de las guerras civiles 1812-14? Lo gana el pueblo realista. ¿Quiénes son el pueblo realista en América? Los zambos, los negros libres, los mulatos y los blancos de orilla. Nada que hablar, nada que ver con las élites blancas tradicionales que, bueno, son quienes han representado a los antiguos reinos de Indias. Desde 1814 viene la última etapa y acabó. Viene la guerra patriótica, hasta 1824 acaba en Ayacucho. La llamada guerra patriótica tiene que ver con 2 cosas. Vuelve Fernando VII en 1814, cancela la Constitución de Cádiz, y a los soldados y a los suboficiales del pueblo realista, que son los que han tumbado el proyecto oligárquico que surge con Bolívar y amigos a partir de 1812, les desconocen los grados militares, les quitan las pensiones. Hay una enorme falta de tacto político y hay una cancelación de un proyecto de nación española de ambos hemisferios, que es la que viene de Cádiz. Y tenemos la reconversión de las guerras napoleónicas. Europa está llena, después de Waterloo, de soldados de fortuna y soldados de los otros que necesitan guerras para seguir viviendo, es su medio de vida, no conocen otro modo de vida que la guerra y la cultura de la violencia. Y ahí tenemos el escenario ya de los
estados mayores y los futuros jefes de Estado. Bolívar y San Martín seguramente como metáforas o como ejemplos principales. Y también tenemos a Perú como último escenario en el cual el ejército realista hispano resiste la acometida primero de San Martín y luego de Bolívar. Y en 1824 uno de los canales posibles, que es el de la disgregación política, es el que se abre paso. Pero aquí lo crucial es entender que hay una crisis en el centro que se diluye, se expande hacia la periferia de la monarquía española y que produce efectos asimétricos, y en ese sentido resolver esa cuestión de la fidelidad, la lealtad y la nación. ¿A qué nación se pertenece? Hay que pagar un enorme precio de destrucción humana y material para que eso quede definitivamente resuelto. Pero la lealtad es algo complejo. Entre 1810 y 1816, muchos patriotas hispanoamericanos de primera hora no quieren reconocer el gobierno de la regencia peninsular, que es la isla de Cádiz que queda sin controlar por Napoleón, pero si no hoy será mañana, todo el mundo espera que caiga, pero que mantienen una absoluta lealtad a Fernando VII, se siguen considerando vasallos del rey Fernando VII, cautivo en Bayona, y también son parte de la nación española, no tienen ninguna incongruencia, no sienten ninguna incongruencia en ese momento. Muchas gracias por la aclaración. Carlos, volviendo a nuestro Real de A8, a esos comienzos de los Estados Unidos, ¿hasta qué punto tú crees que se ha infravalorado el papel del mundo hispano en todo este proceso y por qué? ¿Por qué no encaja? Porque no se reconoce realmente nuestra aportación, todo lo que nosotros pudimos aportar, no de lo que hablamos de ayer, de todo lo que estamos hablando esta mañana, ¿no? ¿Hasta qué punto no encaja en esos marcos historiográficos dominantes, en la manera de interpretar la historia? ¿Por qué no se nos reconoce, ¿no? Si es que crees que no se nos reconoce. Bueno, porque, claro, Estados Unidos comienza como una república joven, que se expande sobre territorios que había pertenecido a la corona española o a México, donde hay una serie de comunidades hispanas que hablaban español, que eran católicos, que no admitían la esclavitud. Y claro, pues ha habido una política diseñada desde el poder, desde el gobierno de la nación, por homogeneizar culturalmente el país. Había una serie de gente que vivía en Nuevo México, hispanos, que se sentían muy orgullosos de haber sido españoles y de hecho se han seguido denominándose españoles durante siglos. Entonces, claro, eso choca con el objetivo de homogeneizar culturalmente un único idioma, una única cultura. Entonces, digamos que la historia de Estados Unidos ha sido escrita fundamentalmente por anglosajones, no por hispanos. Y además eran anglosajones que no leían español, estudiaban en francés, pero no español. Siempre había excepciones. Thomas Jefferson era un hombre que hablaba español, se dio cuenta de la importancia que tenía hablar español y se lo enseñó a sus hijas con un ejemplar del Quijote. Pero la mayoría de la angloparlante no miraba más a Francia. Y el francés no era un idioma que pudiera perjudicar sus relaciones dentro de su propio país. Entonces, en ese aspecto, la historiografía anglosajona durante muchísimo tiempo ha mirado de soslayo la cultura y las comunidades hispanas. El escritor anglo-estadounidense Walt Whitman lo comentó a principios del siglo XX. Decía que es un gran error concebir Estados Unidos únicamente desde la perspectiva anglosajona. Que creer que Estados Unidos lo han creado las Islas Británicas es un gran error. Afortunadamente eso va cambiando poco a poco, pero va cambiando porque ahora nos encontramos en una situación de que tenemos redes sociales, tenemos Internet, hay mayor comunicación, los historiadores españoles empiezan a escribir en inglés y algunos, poquitos, pero poco a poco, historiadores anglo-norteamericanos están empezando a leer en español y a publicar en español y a acceder a las fuentes originarias primarias de la historia más antigua de Estados Unidos. Yo eso lo comento en el capítulo del signo del dólar. Digo, es que el signo del dólar solamente se ha estudiado desde una perspectiva anglosajona por anglosajones que no han consultado los documentos que están escritos en español. Les falta una pieza clave.
porque la historia más antigua de Estados Unidos está escrita en español. Si obviamos todo eso, pues nos falta una serie de elementos claves para comprender los orígenes de esa gran nación. Quizás ahí es útil, me parece, recordar que la Fundación del Pino apoyó de manera decisiva la publicación de la historia hispana de Estados Unidos de Felipe Fernández Armesto, que es la versión hispana de lo que estamos contando aquí. Pero yo tengo un poco de miedo siempre a la sobrereacción española, ¿no? El péndulo. Hispana, a un péndulo que yo creo que no acaba de ajustar. Estados Unidos ha tenido, entre otras cosas, una guerra con España, que es la guerra hispano-estadounidense. O sea, hemos tenido épocas de mirada... Bueno, hemos tenido primero una frontera de 3.000 kilómetros de largo común, ¿no? Esto de tener... el vecino siempre es un agente de complicación, ¿no? Siempre son gente rara los vecinos, podríamos decir. Después de esa experiencia de vecindad territorial que implica organización, comercio, en fin, que es la que hereda México desde 1821, el Imperio Mexicano, que es como empieza México, hay un rebufo de la mirada romántica angloamericana, que es muy importante en España, ¿no? Prescott, Ticknor, bueno, hay un orientalismo de España en el siglo XIX que se vincula con la construcción de una relación cultural muy interesante entre los intelectuales de Estados Unidos de las ambas costas y, una idea de España completamente arcaizante, orientalizante, que conocéis muy bien y que es muy, muy importante. Luego viene la guerra del 98. O sea, Estados Unidos intenta comprar Cuba 5 veces a lo largo del siglo XIX y finalmente hay una guerra y hay una herida terrible que queda como resultado de esa guerra. El capitán de navío Juan Escriga nos comentaba recientemente la visita de nuestros marinos a algunos campos de algunos cementerios en la costa este, que era donde habían estado los soldados españoles que habían acabado falleciendo en los actuales Estados Unidos para rendirles homenaje y memoria. Estamos hablando de lo que queda de una guerra, que son siempre cosas de muy difícil gestión emocional. Luego, el siglo XX, yo creo que tenemos una postergación de esa imagen romántica, todo lo de la Brigada Lincoln, las brigadas internacionales, la guerra civil, yo creo que es un postromanticismo claramente formulado y desde 1950 hay una historia clara que es la de la modernización de España vinculada al mundo occidental y a Estados Unidos. O sea que hay muchos episodios y muchos casos diferentes que hay que analizar y, yo siempre me gusta recordar este dato. Hay 600.000 españoles en Estados Unidos. No es ninguna broma. Es una de las más grandes comunidades de migrantes españoles que viven y trabajan allí, nuestros queridos compatriotas, y España es el segundo o tercer destino, por ejemplo, de los estudiantes de Estados Unidos en el exterior. O sea, hay muchos elementos de normalización, de las relaciones económicas, sociales y culturales que apuntan a que, evidentemente, esos mitos iniciales del prejuicio, que son muy ingleses, yo creo que hay que decirlo también, ¿no, Carlos?, están muy superados. Bueno, pues a mí me gustaría dejarlo aquí, daros las gracias por explicarnos todos estos distintos elementos estructurales del mundo hispano que nos ayudan a entender el arranque económico de los Estados Unidos. Muchas gracias a los dos.